Bendecidos mis amados hermanos, qué bueno que podemos estar aquí en Intercesores de Fe y Gracia, en esta oración virtual, fraternal abrazo y gracias porque podemos, ¿verdad?, compartir esta experiencia de fe y de oración y en esta semana que hemos emplazado a la oración congregacional y individual, porque ya estamos en la recta final de las contiendas eleccionarias en todo el Puerto Rico, ¿verdad? Alcaldías, asambleas legislativas, comisionados residentes, gobernación, Cámara, Senado, todo lo relacionado. Y en Estados Unidos también, presidencia, gobierno federal, los gobiernos estatales, las asambleas, bueno, diferentes situaciones que se van a estar dando. Y el ejército de oración, los intercesores, son muy importantes. Hoy hay varias iglesias orando y durante esta semana se van a estar dando esos programas y ambientes de oración. De hecho, el sábado en la tarde, de 5 a 7 de la noche, allí en una de las plazas del Capitolio, vamos a estar con un grupo de gente que también va a estar cantando, alabando al Señor, danzando y en oración. Que están todos invitados, ¿verdad?, para que participen de esta experiencia y que juntos podamos estar en ese evento que tan importante es. Y por eso pues le damos gracias al Señor, porque podemos todos juntos hacer acto en la presencia del Señor. Un abrazo a mi hermano Jorge Nazario y a su esposa en su aniversario. Los bendecimos. Damos gracias a Dios por ustedes. Siempre les tenemos en gran estima. Mirna, Dios te bendiga, qué bueno, fuerte abrazo. Este fin de semana tuvimos unos servicios muy buenos también, basados en esa experiencia de la oración, por los motivos que ya hemos estado recalcando y que son importantes y necesarios que los tengamos en mente. Por eso le he hecho un llamado a esa experiencia de oración y ayuno, conforme lo explicamos en el día de ayer. Amén. Siempre Jorge y a tu amada esposa, mi cariño y respeto les tenemos siempre en nuestras oraciones. Y bendecimos el nombre del Señor y damos gracias a Dios. Está la pastora Grace también, qué bueno. Damos gracias al Señor por esa experiencia de fe. Voy a poner aquí un poquito más de sonido, ¿verdad?, para que me escuchen mejor y todo quede ahí bien grabadito. Recuerde que puede compartir esta experiencia también con otras personas para que les sirva de guía de oración. Y está aquí en nuestra página y de intercesores, pero también se sube al canal de YouTube de Apóstol Ricky y también en la de Ricky Rosado. Bueno, vamos a ir comenzando para entrar en su presencia, en oración, en alabanza, en gratitud, dando gracias al Señor y te glorificamos. Ahí está la pastora María González también uniéndose, Manuel Clavel, también lo estamos poniendo por el WhatsApp de intercesores. Qué bueno, gloria a Dios. Ahí estamos todos. Señor, te alabamos, te glorificamos. Nos unimos con los que adoran, con los que interceden, con los que están en tu presencia. Bendice a Neri y a Anthony también, que se unen. Gracias por la salud de la mano de Neri, en el nombre del Señor. Padre, glorifícate como tú sabes hacerlo. Nosotros te honramos, te adoramos, te exaltamos y damos gracias por tu misericordia, por tu verdad, por tu amor, por tu bondad infinita. Gracias, Señor, por esta experiencia de interceder y clamar a ti, de orar. Bendigo a mi hermano Héctor Molina, a Ana, Señor, bendícele con toda bendición, mi Dios.
sé tú propicio a cada necesidad, a cada oración, a cada clamor, cada intercesión de tus hijos, Señor. Te pido que cada oración llegue al trono de la gracia para alcanzar la misericordia, el oportuno socorro, la ayuda que tú nos concedes, mi Dios. Porque desprovisto de ti nada podemos hacer. Pero cuando tú estás con nosotros, tu presencia nos acompaña, somos exitosos. Y podemos ver, Señor, tu mano poderosa manifestarse. Gracias, Dios, gracias. Porque sabemos que la oración produce resultado. Este clamor produce resultado, esta intercesión. Y hay muchos orando y reclamando y creyendo y proclamando y estableciendo y profetizando. Y tú, Señor, usa a tus hijos conforme a la gracia que tú le has dado, conforme al don que tú le has dado a cada uno, para que todos nos podamos complementar y ser efectivos en el cuerpo de Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Hay una escritura que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, y Pablo escribió repetidas veces sobre este tema, y Jesús habló, y otros apóstoles. Y este verso está en Romanos capítulo 13, versos 1 y 2, y abunda un asunto de gobernanza, un asunto político. Y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Esa palabra superiores dicen los que gobiernan, tanto en el ámbito público, el gobierno público, y está el gobierno privado, que son las empresas o las organizaciones, son los que están en autoridad. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. En otras palabras, Dios reconoce las autoridades. No es que Él esté endosando toda autoridad, pero reconoce el concepto autoridad, el concepto gobierno. Y las que existen por Dios han sido establecidas. O sea que los gobiernos, las entidades gubernamentales, los que tienen autoridad, es algo aprobado por Dios. Que hayan malos gobiernos, que hayan gobiernos corruptos, que hayan gobiernos insensibles, claro que sí. En la voluntad permisible de Dios, en la voluntad gerencial de estructura que Dios ha diseñado, pues los gobiernos son permisibles. Así que quien se opone a la autoridad, al concepto gobierno, al concepto de la política y de gobierno, a lo que Dios ha ordenado, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, van a tener sus consecuencias por esas oposiciones incorrectas. Ahora, eso no significa que cualquiera cosa que el gobierno diga o cualquiera cosa que el gobierno haga se le va a dar por bueno. Pero sí hay que reconocer que hay unas estructuras, hay unos sistemas, hay unos procesos. Y esos procesos se conocen como gobernanza o procesos gubernamentales. Entonces, nosotros debemos reconocer, número uno, como dice esta escritura en Romanos 13, del 1 al 2, reconocer las autoridades. Lo que Dios ha puesto en autoridad, o lo que Dios ha diseñado para autoridad. Y eso es parte de nosotros reconocer y respetar. También, como dice la escritura, debemos aprender a orar por los que gobiernan. Es importante orar por los que gobiernan. De hecho, cuando leemos este pasaje, sugiere que las autoridades y gobiernos tienen un papel establecido por Dios, lo que implica que deben ser respetados y obedecidos. La idea central es que el orden político es parte del plan divino y desobedecer a las autoridades puede ser visto en muchas ocasiones como desobedecer a Dios. Sin embargo, este verso también ha sido objeto de debate. Algunos argumentan que aunque las autoridades deben ser respetadas, esto no significa que debemos aceptar sus injusticias. La interpretación del pasaje puede variar, especialmente en contextos donde el gobierno actúa en contra de los principios éticos y morales. En este sentido, algunos creen que hay momentos en los que resistencia puede ser no solo justificada, sino necesaria. La reflexión sobre este texto invita a los creyentes a pensar
críticamente sobre su relación con poder y la justicia en su contexto político. Por eso es importante orar por los que gobiernan, para que Dios les dé sabiduría, para que se dejen dirigir por el Señor, para que puedan ser también ellos obedientes a Dios y ser guiados por el Señor. Entonces es un deber no tan solamente reconocer la autoridad como una estructura que Dios estableció, sino orar por los que gobiernan, por los que están en eminencia, por los que están en liderato, sea en el ámbito político público o en el ámbito privado, ¿verdad? En los ministerios también. También debemos nosotros obedecer las leyes que se han establecido. ¿Ves? Como dijo el Señor, darle a César lo que es de César. Reconoce a César lo que es César como gobierno le pertenece, pero a Dios lo que es de Dios. Entonces yo voy a obedecer leyes razonables y justas que no choquen contra los principios del reino, los principios espirituales. Entonces hay que buscar ese acomodo inteligente para poder vivir con inteligencia y con sagacidad. Y es importante, como dijo el apóstol Pedro también, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay principios y valores que si una ley los viola, o un gobierno los viola, o cualquier liderato, pues nuestra moral cristiana, nuestra ética cristiana, nuestros principios cristianos no nos permiten caer en tal desagravio al Señor. Claro que eso a veces, pocas veces ocurre, ¿verdad? Porque en la mayoría de las democracias, por alguna razón que podemos entendible, pues se hacen leyes que sean lo más razonables a los valores y principios morales, éticos, a los valores universales, que están fundamentados y basados en la palabra del Señor, la palabra de Dios. Nada, yo quería compartir estos principios porque como estamos en días donde se está hablando mucho de política, se está hablando mucho de gobierno, se está hablando de elecciones, de candidatos y hacen sus propuestas, siempre tenemos que pasar eso por el crisol de que esas campañas o esas promesas o esos planes que tienen o esas leyes que quieren hacer o las que quieran quitar, siempre ver que estén conforme a principios, conforme a valores, conforme a moral, conforme a ética, sobre todo conforme al orden bíblico, al orden establecido por Dios para que nosotros podamos vivir en paz y reposadamente. Nada, quería traer ese preámbulo bíblico y dejarles saber que todo esto de política y gobierno se sincroniza con la palabra del Señor de una manera genérica, ¿verdad? Y que es necesario para nosotros como creyentes cumplir con todo. Vamos a orar en el nombre del Señor, vamos a clamar a Dios. Y como hemos estado levantando una oración y un clamor por esta etapa final de la contienda electoral, que ya estamos a apenas 8 o 7 días, oremos para que el día de las elecciones, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, esto se pueda llevar en orden. Oremos para que no tengamos hechos lamentables, que sea un proceso honrado, transparente, que funcionen las maquinarias, el personal voluntario que va a estar allí y la seguridad, todo se haga en orden y no tengamos situaciones difíciles, que el proceso fluya y que sea confiable. Entonces vamos a orarle a Dios para que tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico tengamos un proceso limpio, un proceso correcto y que marche bien y que al final estemos satisfechos, ¿verdad? con lo que se alcance. Señor, estamos aquí orando. Tú has puesto una carga en nuestros corazones de interceder y clamar y hay muchos creyentes que lo están haciendo para que esta etapa final de la contienda electoral y los cierres de campaña y el día de las elecciones, tanto en Estados Unidos como Puerto Rico, que se coinciden el mismo día, Señor, se haga en orden, en transparencia, en democracia y que el proceso transcurra bien, que no tengamos inconvenientes en los
colegios de votación, en los lugares donde vamos a ir, que no haya desorden, que no haya alteración a la paz, que no haya confrontación, sino que cada persona en orden vaya y ejerza el derecho, el sufragio, conforme a su conciencia. Te pido, Dios, que todo funcione bien, el sistema eléctrico, el sistema de seguridad, todos los funcionarios, Señor, y que la prensa se limite a hacer su trabajo de reportar y no crear más ansiedad. Padre, que estos días sean días donde tú cuides a los componentes, a todos los que van a estar trabajando, a todos los que van a ejercer la labor, pero también cuida a los candidatos, a los políticos, a sus equipos de trabajo. Señor, oramos tanto aquí como en Estados Unidos para que todo transcurra ordenada y correctamente. Te lo suplicamos, Dios, te lo pedimos, te lo oramos, en el nombre que tú respondes, mi Señor, en ese nombre dulce de Jesús. Hablamos por un orden correcto y que todo esté adecuadamente. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén. Por ahí vi a Arturo y a Elizabeth, Dios los bendiga. Sigamos orando, hermano, para que todo esto marche bien y haya orden, haya paz y todo funcione adecuadamente. Bendito sea el nombre del Señor. También yo le oro a Dios para que Dios ilumine a nuestro pueblo, y que la gente se motive para ir a votar y que vayan bajo la sabiduría del Señor, bajo el entendimiento del Señor, para proteger la libertad de fe. Usted tiene una libertad de fe, de creer, que hay muchos países que se ha visto muy complicado, países cercanos, lugares cercanos, inclusive a veces en nuestro lugar donde nosotros nos movemos se ha coartado en algún momento la fe o la libertad religiosa y hemos tenido que levantar la voz de protesta y hacer un clamor sobre eso, y luego se resuelve, pero porque el derecho es rogado. Pero oremos para que el pueblo tenga sabiduría y no se deje mover por emociones o sentimientos, o porque alguien dijo aquello, o alguien criticó al candidato o la candidata. No, que sea iluminado, que usted reciba iluminación, sea dirigido, que no comprometamos nuestros derechos ya adquiridos y nuestras libertades. Puerto Rico tiene un reto, que sería la primera vez en la historia que la izquierda liberal podría ceder al poder. Y eso tenemos que pararnos firmes. Y una de las formas es orar para que Dios ilumine. En el nombre del Señor, Padre, dale sabiduría a este pueblo, entendimiento, que no nos pase lo que ha ocurrido en Venezuela, en Nicaragua y en otros lugares cerca de nosotros, donde se han perdido las libertades religiosas, la libertad de fe, la libertad inclusive de conciencia, pensar. Señor, oramos para que tú ilumines a tus hijos y vayan y ejerzan el derecho al voto de manera inteligente, útil, responsable. Hay momentos, Señor, que es necesario detenernos en el camino y preguntar por la senda antigua, volver a los principios y al origen de todo. Señor, ilumina a tu pueblo y que no caigamos en ansiedad ni en momentos de discusiones estériles, ni creando enemistad entre familiares, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos de las congregaciones, tantos otros, que no nos ofendamos de palabra, que podamos educar con tranquilidad, sin ánimos ni intenciones apasionadas y desordenadas. Señor, lo oramos y lo pedimos, y te pedimos, Dios, que tú seas que dirija y nos dé tu sabiduría. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre del Señor lo oramos, lo pedimos y te honramos a ti, te damos toda la gloria, porque tuyo es el poder, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amados y amadas, la Biblia dice que oremos por los que nos gobiernan, los que están en posiciones, los que están en eminencia, tanto en el gobierno, en la empresa pública como en la empresa privada. ¿Para qué? Para que gobiernen bien, para que tomen decisiones sabias,
para que sean sensibles y empáticos con las necesidades del pueblo, para que oigan lo que el pueblo reclama. Y la Biblia dice, y termina el verso diciendo, para que vivamos en paz y reposadamente, en tranquilidad, en prosperidad, en ese reposo y en ese ambiente positivo. Eso es lo que anhelamos como pueblo, como ciudadanos, como personas, como servidores públicos o privados. Queremos eso. Y es importante, Dios bendiga a nuestra hermana María Rodríguez, qué bueno, que nosotros oremos para que Dios dirija a esas personas que están en eminencia. Bendice a Annie Marchi, amén, qué bueno, gloria al Señor. Saludos. Señor, te pedimos que los que están en eminencia, en liderazgo, en autoridad, en gobierno, en empresa privada, en todas las esferas de autoridad, sean hombres y mujeres de oración, gente que invoque tu presencia, gente que se humille bajo la poderosa mano de Dios, gente, ahí está Carlos Marchi, también lo bendigo, gente que entre a una dimensión de fe y aprendan a ser sensibles con el pueblo y a gobernar sabiamente y a liderar con entendimiento. Señor, te pedimos que sean dirigidos por ti, porque es la única forma que vamos a tener paz, que vamos a tener sana convivencia, que vamos a tener reposo, que vamos a estar tranquilos, porque cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los injustos y las personas dañadas gobiernan, el pueblo sufre. Señor, pon tu mano poderosa, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos, en los 50 estados donde hayan elecciones. Te suplicamos, Dios, que los gobiernos hagan las cosas como tiene que ser, conforme al orden establecido por Dios, con sana y buena administración. En el nombre del Señor lo pedimos, en el nombre del Señor lo oramos. Bendito sea tu nombre, mi Dios, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, gracias, 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 Señor. Yo le pido a Dios que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que vivamos conforme a principios y valores. Que nosotros en estos días seamos los que les demos iluminación a otros. Y que con la sabiduría de lo alto podamos nosotros guardar el testimonio de la palabra, siendo respetuosos, siendo equitativos, siendo justos. Que esos dones del Espíritu Santo, esos testimonios de Dios en nosotros se hagan realidad en medio de un mundo convulso. Nosotros seamos ese tranquilizante que la gente necesita, que tu palabra, inclusive tu mirada, tu rostro, irradie esa paz del Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestra paz y tú eres nuestra guía, nuestra dirección. Señor, ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, en un mundo convulso, tormentoso, en crisis, y más en estos días de situaciones electorales, que nosotros seamos el faro de luz, que podamos iluminar a otros, podamos ser instrumentos de bendición. Señor, nosotros seamos brújula para el que está desorientado, seamos faro de luz para el que está en oscuridad, seamos el lente donde otros puedan ver y visualizar, oh Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser instrumentos de bendición, instrumentos de tu paz. Padre, te lo suplicamos y lo oramos y lo pedimos, creyendo de todo corazón y confiando en Dios Todopoderoso, porque sin ti, mi Señor, nada podemos hacer. Te lo suplicamos junto al pueblo que ora e intercede, en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra.
Que Dios añada bendición a estas oraciones. Que Dios traiga sobre nosotros su misericordia. Que hayan cielos abiertos y abundancia de paz. Y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que estas oraciones sean contestadas y que nosotros podamos seguir orando, perseverando en la oración, perseverando en la palabra, creyendo al Señor con toda la fuerza de nuestra alma, que su poder se glorifica. Dios me los bendiga a todos, comparte esta oración con otros. Gracias por este tiempo de comunión juntos, porque uno de nosotros hace huir a 1000, pero 2 de vosotros hace que 10,000 malicias se tengan que ir. En el nombre del Señor, un fuerte abrazo. Nos vemos el miércoles en el estudio bíblico. Paz y gozo.